voz de todo el Perú, Omar Mariluz en Lima y Noemí Mamani desde Cusco. Tenemos el placer de acompañarles esta tarde. Son las 6:23. Nosotros vamos a hablar de un tema que también es importante porque el Congreso de la República ha aprobado restablecer la autonomía y la institucionalidad de las universidades peruanas. Una propuesta de ley que ha sido aprobada en primera instancia. La primera votación resta la segunda votación, pero bueno, muchas personas, muchas instituciones la han tomado como una afrenta a la reforma universitaria en el país. Vamos a consultarle qué opina al respecto. El rector de la Universidad Cayetano Heredia, Enrique Castañeda, está con nosotros esta tarde. Rector, bienvenido a RPP. Muy buenas tardes, Omar. Buenas tardes, Noemí. Mucho gusto de estar con ustedes. Sí, en realidad, no sé por qué han puesto ley de restablecer la autonomía e institucionalidad de las universidades, puesto que nunca en este proceso de reforma universitaria ha estado en cuestionamiento la autonomía de las universidades. O sea, me parece que es una figura de título que le han dado, pero en realidad lo que hace esta ley es más bien retroceder en la reforma universitaria, llevarnos a etapas pre-reforma, donde ya conocemos el sinnúmero de universidades que funcionaban y que no tenían las condiciones básicas de calidad. Rector Castañeda, sí. ¿Cómo estamos? Adelante. Buenas tardes. Para que la gente, o para ubicar a la gente, en términos muy concretos, ¿qué es lo que establece esta norma aprobada en primera votación por el Parlamento? Ya, lo que establece en realidad es modificar la forma de organización de la SUNEDU, en lugar de que la SUNEDU, tal como está descrita en la ley de la reforma universitaria, que su selección de miembros es por concursos y buscando los mejores integrantes que cumplan los requisitos técnicos para dirigir un organismo independiente, está pretendiendo restablecer el modelo que existía de la Asamblea Nacional de Rectores, donde coloca que deben participar representantes de las universidades nacionales y de las universidades privadas para conformar el consejo directivo de la SUNEDU. Esto es como poner al gato de despensero. O sea, nosotros somos rectores de universidades que tienen calidad y no consideramos oportuno que un modelo de licenciamiento y de acreditación, los mismos evaluados nos evaluemos, que ya eso no funcionó cuando existía la Asamblea Nacional de Rectores. Eso es el centro del debate, el modificar la composición del consejo directivo. Prácticamente vuelve a un modelo anterior de la Asamblea Nacional de Rectores, que ese era el modelo, que los propios rectores formaban un club de amigos y ya sabemos cómo se podían manejar los favores políticos para calificar el ingreso de algunas universidades. Ahí sabemos que proliferaron. Y muestra de ello, claro, rector, universidades que funcionaban en pésimas condiciones y que han sido clausuradas y que no están a disposición más de los estudiantes en todo el país. Sin embargo, si es que el Congreso de la República ha aprobado o ha votado en su mayoría a favor de esta ley que dice en sí restablecer la autonomía y la institucionalidad, si usted señala que no tiene nada que ver con eso, ¿cuáles serían los intereses en todo caso al aprobar esta ley? Justamente esa parte que hablan inicialmente de restablecer la autonomía, en la segunda parte señalan que las universidades con licencias denegadas puedan volver a solicitar su evaluación y seguir funcionando. Eso es lo que está detrás de esta aprobación de esta ley. Es decir, todas las universidades que no cumplieron las condiciones básicas de calidad y que fueron denegadas, que son 48 universidades y 2 escuelas de posgrado, vuelvan a actuar y a seguir estafando a los estudiantes. En todos estos años de la reforma, al separar a estas universidades, los alumnos no han sido abandonados. Estos alumnos han tenido que buscar en otras universidades concluir sus años de estudio.
que es uno de los aspectos que supuestamente en los argumentos de la ley señalan defender los intereses de los estudiantes que no pueden concluir sus estudios por haber sido cerradas, denegada su licencia de las universidades. Rector Castañeda, le pido que nos espere unos instantes, tenemos que ir a los titulares de la media hora, pero le dejo hecha la pregunta, ¿no? ¿Quiénes realmente están detrás de la aprobación de esta ley? Porque hay que ser muy claros con esto. No es la primera vez que un Congreso, un Parlamento, intenta tumbarse o intenta golpear a la SUNEDU o tumbarse la reforma universitaria. ¿Quiénes están detrás de esto? Por favor, me contesta después de los anunciantes. 6:33 de la tarde, estamos conversando con el rector de la Universidad Cayetano Heredia, el doctor Enrique Castañeda. Y doctor Castañeda, yo le dejaba hecho una pregunta antes de ir a la pausa que tiene que ver con los intereses que están detrás de la aprobación de una norma de este tipo, una norma que claramente busca debilitar a la SUNEDU, que busca reincorporar a los rectores de universidades a un ente supervisor. Y se lo preguntaba porque no es nuevo, ¿no? Esto lo hemos visto ya en otros congresos. Así es, Omar. En realidad lo hemos visto desde que inicia la ley. Han existido una serie de propuestas de retroceder, que felizmente no habían pasado. Pero en este último congreso vemos que prácticamente ha sido una avalancha de congresistas que han votado a favor de esta propuesta de ley, que como señalo es un retroceso y un golpe a la educación universitaria, a la calidad de la educación universitaria del país. Si nosotros observamos quiénes son los que generan la propuesta de ley desde el presidente de la Comisión, Edras Medina, vemos una situación variopinta. Está también Valdemar Cerrón dentro de los autores y Jorge Montoya, y cuando vemos la composición de los que votan a favor, prácticamente toda Fuerza Popular, toda Renovación Popular, lo hacen en bloque. Y ahí nos está dando ya una idea de las posiciones políticas. Y lo más importante, si uno analiza la lista de universidades denegadas, encontramos universidades con políticos que participan en el Congreso. Y me estoy refiriendo básicamente, por ejemplo, a Telesub. Entonces, si estos políticos, dueños de universidades, tienen conflictos de intereses y son los que llevan a estas propuestas de cambio. Entonces, y es lamentable que entre el partido de gobierno prácticamente 21 congresistas hayan votado a favor de esta ley. Entonces vemos pues con el escenario político del Congreso y la debilidad que muestra el Ejecutivo con un premier que en su primera declaración manifiesta que no va a observar esta ley. La verdad que observamos un panorama muy sombrío para la educación pública, para la educación del Perú. Eso, vuelvo a señalar, es un golpe muy duro a la educación nacional. Rector, para hacer una comparación antes de SUNEDU y después de SUNEDU, ¿cuánto ha mejorado la educación universitaria, la calidad educativa, la calidad de los profesionales? Porque antes, no solamente la sociedad, sino incluso en el extranjero, hacían una diferencia entre profesionales egresados de las universidades. ¿Cuánto ha mejorado eso después de la intervención de SUNEDU? Ya, esa es una pregunta bastante demostrativa que puede evidenciar la importancia que ha tenido la reforma. Al establecer criterios básicos de calidad, uno de los criterios, por ejemplo, era que deberían haber profesores a tiempo completo en un 25%. Muchas universidades no lo cumplían y ha habido todo un proceso de adecuación. Segundo, establece que deben haber profesores investigadores, que también, si ustedes ven hace poco, menos de un mes, la Universidad de Arequipa ha hecho una convocatoria en búsqueda de profesores investigadores, 8 profesores investigadores. ¿Eso qué significa? Que las universidades se están preocupando por integrar en su plano docente profesores que cumplan con criterios de alta calidad profesional y a la vez, en este caso, de aporte a la investigación.
Uno de los aspectos que señala es que la universidad debe promover la investigación y la vinculación social. Eso es para públicas y privadas. ¿Qué obliga a ello? Que debemos reinvertir los excedentes, en el caso de las privadas, en investigación y en contribución para el país. Si uno ve las publicaciones y los aportes de investigación en los últimos 7 años, ha sido un incremento significativo. Y estoy hablando tanto de universidades públicas como privadas. Entonces, si antes podía mencionarse una élite, unas universidades que hemos apostado por la investigación desde nuestra fundación y lideramos el proceso de investigación, ahora podemos decir que existe un mayor aporte de otras universidades. Y eso es bueno para el país. Perfecto. Porque eso trae progreso y desarrollo. Muchísimas es algo gracias. que debemos apoyar. Muchísimas gracias, doctor Enrique Castañeda, rector de la Universidad Cayetano Heredia.